de una carta que escribió, de sus preocupaciones y demás, y por eso estuvo la propuesta. Si él es psicólogo, aparte de diputado provincial, ¿por qué no analizar la política desde otra cara? Así que le doy la bienvenida a él, Guillermo Escudero. Muchas gracias por formar parte. Bienvenido al equipo de Fondo a la Derecha en el Día del Amigo. El Día del Amigo eligió esta nota. Así que gracias. No, gracias a ustedes. Contanos un poquito qué es lo que pensás respecto de esta columna y cuál es tu intención de analizar un poco desde qué mirada social y para poder analizar un poquito y por qué elegimos este primer tema, ¿no? A mí me pasaron dos cosas. Cuando yo digo... Primero cuando trabajé en la gestión, ¿no? Siempre estuve, digamos, o parte de los que me conocen es porque estuve vinculado a seguridad, y cuando yo en reuniones con vecinos o con personas con las que hablaba desde seguridad y decía que mi profesión era psicólogo, eso generaba un primer impacto porque, bueno, claro, históricamente todos como sabemos... Sorpresa, por lo menos. Claro. Positivo, digamos. Sí, o al menos de asombro. ¿No? Claro. De asombro, o sea, la relación seguridad-psicología es como que... Iba por distintas veredas. Y también esto lo podemos, digo, la segunda cuestión, hacerlo extensivo a la cuestión de la política. A veces el hecho de... No es una profesión que haya estado muy vinculada históricamente, ¿no? Claro. Siempre nosotros los psicólogos, digamos, en nuestra profesión, en nuestro consultorio, en nuestro diván, digamos, en los últimos tiempos ha crecido mucho la incumbencia en distintas áreas que la psicología ha tenido, ¿no? Pero siempre como muy vinculada a lo clínico. Claro, entiendo. ¿Sí? Entonces, este paso, digamos, yo creo que siempre estuvo muy vinculada a lo clínico, a la formación del profesional. Después hay como una cuestión así de implicancia mucho en lo territorial, en lo social. Digamos, bueno, y ahora nosotros vamos a entrar en un terreno en donde vincular la psicología con la política, digamos que de hecho, bueno, es inevitable que yo no apele a mi formación para pensar la política. Sobre todo también cuando todavía en algunos lugares o en algunos sectores de Argentina sigue ocultándose o sigue diciendo, bueno, viste, no hay que mandarlo al psicólogo, y vos ves en los diferentes lugares del mundo cuando cada vez más la psicología se mete en todas las instituciones, se mete en la política, en el deporte, en educación, en todos lados. Entonces, cuando nosotros nos enteramos, dije, me encantó. Yo digo, quiero eso, quiero la idea esa. Muchas personas que me dijeron, no, buenísimo, me encantó. No, pero ¿cómo? Desde el lado de diputado, no, desde su lado de psicólogo vamos a analizar todo. No, bueno, pero él está en Unidad Ciudadana. Claro. Va solamente, digo, no, vamos a analizar absolutamente todos. Es más, le proponemos a toda la gente que esté escuchando, si ve videos o quiere saber la opinión de Guillermo en distintas cuestiones, puede tranquilamente escribirnos y vamos a analizar desde frases a videos, a lo que quieran, justamente para entender un poco el lado de la psicología y cómo se piensa también un poco la política. La idea es analizar, desmenuzar, desgranar todo lo que vivimos hoy por hoy. Así que, si te parece, Guillermo, vamos a darle inicio al primer video para poder analizarlo. Este es un video de una entrevista que pasó en C5N hace tan solo unos días. Lo vemos. ¿Usted quiere decir algún mensaje? Yo voté a Macri. No tengo ninguna ideología con los K. ¿Usted lo votó al gobierno? Yo voté al gobierno y estoy despedida. ¿Cuántos años hace que trabaja, señora? 22 años. Pasé millones de gestiones. Tengo un legajo intachable. Nunca hice una retención, nunca hice un paro. Nunca acompañé a ningún compañero haciendo una retención ni un paro. Estoy despedida. Bien. Buen día. ¿Su nombre? Pablo, hace 30 años que cumplí en mayo 30 años en la agencia. Por lo general siempre trabajé en el área. Volvemos. Básicamente lo que dice esta señora es: estoy hace muchos años trabajando en Telam, yo voté a Macri y sin embargo me despidieron. Es un video muy fuerte. Tiene un cartelito, dice Claudia, 22 años en Telam. Sí. Y es lo que estábamos viendo, y después digamos, otros personajes, también otras personas ahí también esgrimiendo el mismo contenido. Guillermo. Es impactante, ¿no?
o sea, genera, digamos, una sensibilidad frente a escuchar el tono, la voz, ¿no? Y digamos, a mí me impactó mucho cuando, vuelvo a reiterar la palabra, cuando lo escuché. Evidentemente aquí hay una cuestión que tiene que ver con lo traumático de la noticia. O sea, ahí claramente la angustia refleja que era una situación que ella no esperaba. Freud plantea, con respecto al trauma, después de Freud tiene distintas teorizaciones, y después de Más allá del principio del placer, 1920, él dice que el trauma, algo muy sencillo para que se entienda, nosotros tenemos los sentidos, y entre los sentidos también, digamos, los anestésicos, la piel, eso es lo que nos vincula con el mundo exterior. Nosotros nos vinculamos con ese mundo, pero a su vez todos estos sentidos son una barrera antiestímulos, ¿no? O sea, nosotros permanentemente, a través de nuestros sentidos, vamos recibiendo los distintos estímulos desde el mundo exterior. Freud lo que dice es que cuando hay un estímulo, una cantidad de energía que perfora esa barrera antiestímulo, se produce un trauma. Bien. Y muchas veces ese trauma deviene generalmente en angustia, ¿no? Una noticia inesperada. Es imposible que nosotros la podamos tramitar. Por eso, como una vez un paciente me decía, un paciente que acudió a la consulta porque su mamá había fallecido por un cáncer, le habían diagnosticado un cáncer y había fallecido. Y él recordaba lo que el médico le había dicho. Una situación también muy traumática, dice, pero eso a usted le permitió, le decía al médico, le permitió generar una despedida. O sea, esa noticia, claro, digamos, dosificada, que iba a tener un final tremendo, le permitió, digamos, ir generando, digamos, acomodando eso. Se fue como preparando, digamos, esa noticia. Digamos, distinto es si nos dicen hoy, tu mamá tuvo un accidente y está internada, es inesperado, eso nos rebasa y es imposible de tramitarlo. ¿Qué es lo que le ha pasado a... bueno, no tengo el nombre, pero... Claudia. A Claudia le ha pasado esto. Ella no esperaba una situación así. Por ende, la reacción es la correcta. La lógica. Sí. Ahora, esto se entiende, ¿no? Porque para ella es traumática y es una angustia traumática. Ahora, después hay otra cuestión, sí. Había hecho como, ella, digo, por lo que dice, hizo una construcción de asociaciones que terminan siendo más traumático todavía lo que pasa, porque en un momento dice, y yo lo voté a Macri, y yo no me metía en las organizaciones políticas. Es como que, digo, eso de decirlo vos, pero había hecho una asociación de que por votar a Macri tal vez iban las cosas a mejorar, de que al no meterse en organizaciones políticas ella no iba a pagar el precio de un despido. A ver, no se lo esperaba. Es el famoso relato, Emma, yo lo analizo de cierta manera. Yo me considero una psicóloga reprimida, pero me pongo a analizar muchas cosas, y cuando hablábamos con Guillermo fuera del aire de esto, le decía, tenés razón. Convengamos que analizando los distintos relatos y por qué uno votó a Macri o no votó a Macri, se supone que uno votó a Macri porque si haces paro te iban a castigar, porque acá se tiene que trabajar, porque acá no hay que sumarse a hacerse, digamos, el vivo con el jefe. Andá, laburá, cumplí, y si cumplís, sos recompensado. Entonces, lo que considero que está diciendo Claudia en este momento es, si yo no me sumé a los paros, si yo trabajo hace 20 años, si yo vengo y cumplo, si no soy gremialista, está mal que me estén echando a mí, tienen que echarlos a ellos, que son los vagos, a ellos que hacen quilombo, no a mí que vengo y cumplo, ¿no? Bueno, esto es el segundo momento, ya no es en sí lo traumático es la irrupción, la noticia, estás despedida. Digamos, ese es el trauma. Después se ponen en funcionamiento los mecanismos defensivos, y ahí es donde entra lo que vos estabas diciendo. Los argumentos que plantea Claudia tienen que ver con empezar a ver cómo acomodar esa información que para ella es imposible de acomodar. Entonces, empieza a plantear, yo voté a Macri, digamos, como para decir, ¿por qué a mí? Si yo lo voté a Macri, el gobierno me está despidiendo. Yo no soy K, ¿no? Ahí hay una cuestión vinculada a lo ideológico, en que únicamente si eras K ibas a ser despedido,
¿no? O ñoqui, digamos, por lo que decía. Yo no hice paro, Claro. con lo cual, si haces paro, te van a despedir. Y por último, lo que me parece que nos lleva al otro punto, que es, yo nunca acompañé en el reclamo a un compañero. Eso tiene que ver con el vínculo, con el tejido social, con lo que hace a que nosotros seamos sociedad, nos vinculemos, nos relacionemos. Pero ahí tiene que ver justamente con lo que se instaló a partir del cambio de gobierno, ¿no? En donde claramente el discurso está planteado en demonizar ciertas cuestiones y que únicamente esas cuestiones eran las que había que erradicar. Claro. Y Claudia es un reflejo de que no. Claro, porque esa libre asociación de pensamiento después lleva a que se establezca un dogma, y que es lo que creo que está planteando que hizo este cambio de gobierno. El planero, el que hace piquete, el que reclama, allá. A ese sí lo podemos echar porque no labura, o estaría justificado que lo sancionen, porque no labura y no cumple. El otro no. Y esa línea es un tanto peligrosa si empezamos a establecer eso como punto de corte. Bueno, el gobierno ha hecho de esto una exposición muy grande, ha hecho un planteo discursivo en esa dirección y la realidad se impone por el discurso, por sobre el discurso. Claudia es un ejemplo de eso. Claro. La situación por la que está atravesando Claudia rompe justamente con el discurso. A mí me llama mucho la atención porque yo creo, uno no es que esté analizando clínicamente a Claudia, hace un análisis de la situación y me parece que el fundamento que Claudia da es porque claramente, sin haber dicho, en este caso lo dijo, pero si no hubiese dicho, yo lo voté a Macri, rápidamente nos hubiésemos dado cuenta de que el discurso con el que el gobierno, entre otras cosas, construyó la idea que lo catapultó al gobierno, rápidamente nos hubiésemos dado cuenta de que Claudia había votado a Macri. Claro. ¿No? Y la otra cuestión que me parece que es central es que ese discurso, más allá de que, como vos te decías, no, pero va a ser en realidad un discurso siempre vinculado hacia un lado, vamos a tratar de ser objetivos, ¿no? Y esto es en todo caso en cómo la gente perciba lo que yo digo, ¿no? Porque en este caso ese discurso del gobierno va rompiendo el tejido social. Que no haya solidaridad entre los compañeros, que, bueno, ahora ante esta situación Claudia por ahí lo puede entender, pero lo vemos en la situación de los docentes, en las situaciones de los reclamos, que no haya solidaridad, que no haya un acompañar una situación por la que está pasando una persona, me parece que eso es muy riesgoso, nos desintegra como sociedad. Se habla mucho de la grieta. Ahí tocaste los docentes, no me quiero demasiado del tema, por ahí tráiganme. Hay un integrante de este grupo que no está acá, sino que está afuera, que por lo general siempre cuando tocamos a los docentes son todos vagos. Y es un latiguillo. Un estigma. Es imposible, yo soy docente, es imposible sacárselo cuando a veces le querés explicar. Él es docente y médico, o sea, está en el horno. Le querés explicar las dificultades y acá encima. Bueno, por lo menos tenés micrófono. Claro, no lo quiere, no lo termina de entender o no da el brazo a torcer en entender que no son todos iguales o que no todos pasan por lo mismo, y como que no se llega a la verdadera dificultad del docente. Es como que no se queda con el Baradel, digamos. Exacto. Todos los docentes son Baradel y van por ahí. Bueno, pero esa es otra construcción que el gobierno ha edificado y que, digamos, planteando esto, ¿no? Hay tres grandes cuadros en la psicopatología freudiana, que son las neurosis, la psicosis y las perversiones. El discurso del perverso se caracteriza por tener un absoluto control del otro, ¿no? Lo termina controlando de una manera tan profunda que genera una manipulación del otro. Y yo creo que en este sentido hay como un discurso, saquemos la distancia, digo, sí, entre la psicopatología y
y muchas situaciones en las que uno puede entrar a analizar. No vamos pero a digo, que son todos perversos. esto que vos decís tiene que ver con un discurso que en el otro ha penetrado de una manera tal que no puede concebir otra idea, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en la relación entre un perverso y su víctima. Hay un psiquiatra, Maritain, que dice que habla de cómo se construye esta relación, y hay una manipulación absoluta, por ejemplo, en los casos de violencia de género. Claro, tal cual. ¿No? ¿Cuántas veces una persona que padece, que sufre la agresión física y psicológica de su agresor, dice, bueno, pero ya está, se tomó una copa de más, o estaba nervioso por el trabajo, justifica? Va a cambiar. Sí. Y para que caiga ese discurso, muchas veces hay personas que le cuesta la vida, entonces, y además descree lo que el otro dice. Vos decís, no, los docentes no es que son todos vagos. Y vos decís, no, son todos vagos. Entonces vos decís, pero mirá que este tipo te está haciendo mal. No, pero bueno, ya se le va a pasar, él en el fondo es bueno. ¿Sí? Desestima una pregunta, una duda en base a eso que termina siendo una cuestión totalitarista, absoluta, ¿no? De decir, ¿son todos los docentes vagos? No, no son todos los docentes vagos. Pero esto ha penetrado tanto como Claudia lamentablemente nos deja esa situación en donde ella debería creer que por no hacer paro, por no solidarizarse con un compañero que se adhería a un paro, por no decir o por demonizar al gobierno acá, eso la protegía de una situación en la que ella ahora es víctima. Claro. Y en la que queda despedida. Y muchas veces al vivir todo esto es que termina entendiendo un poco, digamos, al otro y por qué hacían ese tipo de cosas. No quizás sus compañeros que se quejaban porque X situación, pero sí los que se quejaban porque estaban siendo despedidos. Entonces uno lo mira desde afuera, pero cuando le toca vivirlo o a alguien de cerca es cuando realmente se pone en la piel y lo manifiesta de esta manera. Totalmente. Leopoldo Moró, que no es santo de mi devoción, digamos, tengo varias críticas con él, tuvo una frase que me quedó siempre acá, que fue en una sesión el año pasado, dijo, este gobierno despertó al enano fascista y ahora no sabe cómo alimentarlo. Y muchas veces yo estoy viendo cada vez más en este tipo de relatos que había gente que se lo creyó de verdad, que ahora venía como una expiación y se sentían inmunes porque hacían las cosas para ellos bien, y el que hacía las cosas mal iba a tener su castigo. Y ahora eso es lo que veo reflejado en los comentarios, no es lo que piense. Y ahora están viendo, como decir, que no sucede de esa forma, o que no es tan simple la vida. Claro. Que cuando hay recortes, no hay distinción de credo ni de ideología, hay recortes. Claro, a ver, con respecto a los recortes, esta señora despedida, yo escuchaba al secretario de Medios y ella dijo justamente que no era un recorte por lo partidario o lo ideológico. La única ideología que ellos querían respetar es que durante muchos años ellos ganaron el espacio de entraron unos poquitos y hacían de todos hasta que consiguieron estar bien cada uno en su lugar, ¿no? Vos política internacional, vos política exterior, y hoy se impone otro modelo y tienen que ser más plásticos, otra vez volver a estar en todo, y ellos se resistían a eso. Por eso salieron gente que eran que los votaron y gente que no los votaron. No sé cuánto de cierto en eso, pero creo que el problema empezó cuando dijeron vamos a recortar un 25%. Ahí había que haberla visto venir la mano, ¿no? Después, depende a quién le toca. En cuanto a los docentes, Cristina también fue contra ellos, como un modelo agotado, 3 docentes por grado, no le rendía ni al otro modelo de gobierno ni a este. Alguna vez entonces se tendrán que sentar a pensar cómo llegaron a eso, para no seguir diciendo que son todos vagos y decir, bueno... claro, en el relato vos decís... Es mucha licencia. Para él también le hizo paro a Cristina. Claro. Porque entonces, ¿cómo? Le molestó a Cristina, le molestó a Macri. ¿Cómo sabemos que no le va a molestar al próximo que viene? Entonces hagamos algo. Porque si no, el que labura, esos maestros que dicen hago 30 kilómetros para llegar a la escuelita, camino, después me llevan en burro. ¿Y qué le decimos a ese con respecto al otro de acá? Y es transversal a la política. Porque ahí llegó el mensaje del oyente y nos dice, son todos vagos.
Pero quiero que la gente no diga eso, porque ofende a varios, pero también es cierto que cómo haces para el otro privado que está trabajando sin ningún beneficio con respecto al estatal, sostenido muchas veces por el aporte de los privados y que tiene unos beneficios que no puede ser. Él me dijo la otra semana, ¿cómo justicia otra vez con semana de vacaciones? Bueno, también no se puede tocar. Sí, lo que creo es que esto nos pone y nos interpela a todos. Claro, a todos. Sacámoslo de lo y a partidario. la clase política mucho más. Mucho más. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que sincerar el discurso. O dicho de otro modo, nuestra palabra tiene que ser creíble. Entonces, estamos hablando acá de situaciones en donde, en el ejemplo que vos traías de las palabras de Leopoldo Moró, ¿no? Entonces, en la explicación, llevándolo a lo que decías de Lombardi, ¿cómo explicar lo inexplicable? Claro. Un despido es un despido, es una persona que se queda sin trabajo. Y eso, si uno lo asocia, hoy leí a la mañana las palabras del intendente Vicente López en relación a la cuestión de los aportantes, ¿no? Que él decía, puede ser que alguien se haya olvidado. Ahí está, sí, hoy lo dije. Como háganse Entonces, cargo porque si no nos va peor. Yo, digamos, es inexplicable. Es Tengo que inexplicable. admitir que ayer me fijé si era aportante o no era aportante. Todos nos fijamos. Yo no me quise, Sí, pero quise yo fijar. no me quiero quedar con lo de lo aportante. Digo, me quiero quedar y un poco la idea de lo que Rosario me propuso es que nosotros vayamos en el análisis de esas expresiones. Y el riesgo de todo esto es que se empieza a generar una distancia entre lo que uno dice y lo que uno hace. Me parece que ahí va a estar un poco, y en ese lugar tiene que caminar la política hacia adelante, porque elecciones van a seguir existiendo. El modelo democrático que tiene nuestro país va a seguir funcionando de este modo. Ahora, es necesario que nosotros construyamos una relación muy fuerte entre lo que uno dice y lo que uno hace, porque si no, la situación veo que es más compleja y que vamos a un escenario en donde se empieza a generar, por el malestar existente, ¿no?, un escenario parecido al de 2001. Digo, cuando aclaro, ¿no?, lo de 2001, me refiero a las legislativas de 2001, en donde recuerden que el voto en blanco fue mayoritario, fue muy importante, fue uno de los más altos de nuestra historia. Entonces, Y terminó decidiendo prácticamente. Claro, vos sabés que nosotros siempre hacemos una pregunta que vamos a empezar a desguardártelas para vos, para analizarla, y es, cuando analizamos decimos, no sabe, no quiere o no puede. Y es como, son, digamos, instancias muy diferentes, y tiene que ver mucho también con lo que estás diciendo, que es hacer lo que dice o decir lo que hace, ¿no? Entonces, acá está, cuando hablas del intendente de Vicente López, no creo que sea una persona que no sabe o que no está preparada, y aún así dice lo que dice. Entonces el análisis es distinto cuando es claro, porque es peor vos decís, escúchame, no nos tomes el pelo de esa forma, porque tenemos una cara hermosa pero no lo somos tanto. Pero sobre todo teniendo en cuenta que después eso se descontextualiza o ponen la carita de él con la frase al costado y parece una tomada de pelo. Claro, pero ahí es donde entramos al punto de no sabe, no quiere, no puede. Digo, claro, porque no vale la misma. No digas eso, cállate la boca. Porque no está mal cuando algo te salió mal, lo hiciste mal, reconocer que te equivocaste. Claro. ¿No? Es muy importante y además es muy sano. Termina siendo muy sano que vos digas, yo en esto me equivoqué, o en esto nos equivocamos. Siempre y cuando lo hagas natural. Porque si no, es una cuestión de seguir construyendo en base a no reconocer un error y encontrar los argumentos para justificar lo injustificable. Vuelvo a decir, un despido es un despido. Claro. ¿Puedo hacer preguntas? Sí, y vayamos cerrando. Bien, porque nosotros analizamos el otro día el discurso de Macri, cuando Macri sale a hablar. No vayas quemando temas para otra semana. No. Ojita con lo que haces. Por eso, fuimos analizando el discurso de Macri y dijimos, a ver, por un lado estaban los periodistas a la mañana que decían, bueno, mira qué bien Mauricio Macri le contestó a periodistas opositores. Y después yo decía, pero yo escuché el discurso, las preguntas que le hacían era, por ejemplo, ¿no? Presidente, ¿cómo va la inflación? Bueno, la Casa Rosada la pintamos, y las respuestas no iban en consonancia a la pregunta. Entonces nosotros decíamos acá, ¿por qué querer
maquillar una situación, digo, los asesores ahí no participaron y otra vez volvíamos a la pregunta, no sabe, no quiere, no puede, porque esa situación, ese híbrido que intentó no nos gustó, no convenció. Digo, ¿qué está pasando ahí desde el punto de vista psicológico o qué mensaje quieren transmitir? Te sumo algo más a esto, Sí. además, y en lo comunicacional. Ayer el presidente también hizo un vivo en el Instagram, en donde hubo varias personas que interactuaban con él y le preguntaban distintas cuestiones. Más allá de que siempre, no lo vamos a saber, pero lo suponemos que hubo como una limpieza de preguntas, o por lo menos de puteadas. Le preguntaban qué se siente que te digan, qué te parece que te digan gato. Entonces dijo, bueno, es ocurrente, y empezó a responder ciertas cuestiones. O, ¿mirás alguna serie? Sí, estoy terminando de ver la serie de Luis Miguel, estoy re fanatizado con Netflix. Entonces, esa parte discursiva, o sea, ¿no te parece que tenés que estar trabajando? Le puso otro. Me dice, la comunicación es parte del trabajo del presidente. Entonces me parecía más señorita maestra que otra cosa, más allá de que no me disgusta, pero sí es como que me pareció justamente ocurrente pero que haga esto, y no me parece mal. Nosotros trajimos la comparación de Cristina, no es santa de nuestra devoción, pero decíamos, Cristina tenía su manera de ser y se la criticaba por su manera de ser. Entonces, te van a criticar siempre, elegí la forma en la que querés que te critiquen, por lo menos. Claro. Ese híbrido es el que es, claro, que para sea mí más peor. genuina, que Claro. sea más él. Bueno, en algún momento podremos analizar las puestas en escenas, la conferencia de prensa. Y lo de Instagram tiene mucho de eso. Y cuando son puestas en escena, muy cuidadas las preguntas, las respuestas, habrá que ver qué es lo que está ocurriendo subliminalmente. Y lo que está ocurriendo en este sentido, a mí me parece que es como que el presidente sigue en campaña, o sea, claro, prometiendo cosas, ¿no? Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es hablar de lo que está pasando. Por ejemplo, de lo que le pasó a Claudia. Claro. Después, la última. Bueno, con esto inauguraba la campaña. Con esto así entraba de campaña. Lo que él decía, me estoy acordando cuando Cristina en la otra campaña anterior cambió ese lenguaje y quiso ser más suave y qué sé yo, y la criticaron por eso. Es como que le pedían, vos tenés que ser la otra, la de siempre, esto no. Y ahora Macri hace lo mismo, cae en esta. Porque, y es lo último que digo. Sí, pues ya están quemando otros temas. No sean ansiosos. Disculpá, pero yo porque lo sé. Porque tiene que ver, porque justamente tiene que ver la relación entre la palabra y la acción. Exacto. Entonces, lo dejamos para... Lo dejamos. ¿Cómo vincular eso? Lo dejamos. No sean ansiosos, quédense con las ganas. Y me voy a quedar con las ganas, pero la voy a anticipar. Vamos a hablar de Carrió. Listo. Por eso tenemos un programa entero para hablar. Hay que analizarla. Guillermo, gracias, un placer, y le proponemos a toda la gente que nos proponga justamente sus temas, sus dudas o qué es lo que piensan respecto a esto, porque un poco la idea es esa, saber qué piensa la política y cómo desmenuzamos las acciones de la gente, de la sociedad, de lo que votaron, de lo que no votaron, o por qué llegamos hasta donde estamos ahora. Y así también entender que los procesos psicológicos son para todos lados el mismo, claro, nada más que en diferentes personas, así que lo que hoy es de uno, la semana que viene será de otro. Tal cual. Y que acá no importan los colores políticos, importa justamente la psiquis, que es lo que vamos a analizar. Bueno, muchas gracias. A vos. Enseguida volvemos con más Fondo a la Derecha.